Contigo, nuestro magazine en Costa Noroeste Televisión. Y bueno, pues vamos a seguir adelante. En esta ocasión volvemos al tema del coronavirus con un estudio realmente interesante, un estudio en este caso que nos pone en la pista de algo que ya se estaba apuntando por algunos sectores, pero que no estaba, en fin, totalmente confirmado, y con la persona con la que vamos a hablar pues nos va a dar todas las luces con respecto a este tema. Se trata de Cristina Galván Casas, que es la persona que lidera este estudio, un estudio que relaciona lo que es una serie de manifestaciones dermatológicas que se producen en personas que tienen una afectación, en este caso por coronavirus, y que, como digo, pues es un estudio realmente interesante. Pero bueno, vamos a darle antes que nada a ella la bienvenida. Cristina, muy buenas tardes, ¿qué tal estamos? A ver, vamos a ver si conseguimos escuchar bien a Cristina. Voy a ponerme yo el... ¿Me escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Ahora. Pues le digo que estoy muy bien, aunque estaría mejor en Sanlúcar. Eso nos han dicho, que Cristina es una enamorada de nuestra tierra y bueno, y le encanta, aparte de que tiene parte de su familia también viviendo aquí entre nosotros, y cada vez que ella puede, pues gusta de echar un ratito aquí entre nuestros paisanos. Cristina, que forma parte, en este caso, pertenece a la Academia Española de Dermatología y Venerología, y que justamente, bueno, pues es un estudio muy interesante porque, claro, en un principio, Cristina, cuando se hablaba del tema del coronavirus, siempre se asociaba al tema respiratorio casi de forma exclusiva. Con el paso del tiempo se empezaron a apuntar determinadas cuestiones que tenían que ver con manifestaciones dermatológicas que se producían en los pacientes y que a lo mejor no tenían esos pacientes, por ejemplo, afectaciones, por lo menos que se sepa a nivel pulmonar, o por lo menos en un principio. ¿Qué podría decirnos con respecto a este tema? Porque es realmente interesante. La verdad es que a mí sí que me parece muy interesante. El asunto con la COVID-19, el coronavirus, es que es una enfermedad que ha ido muy deprisa y que no nos ha dado tiempo a conocerla. Y para enfrentarnos a un peligro así, a una amenaza, pues es muy importante conocerla. También es verdad que el órgano diana fundamental es el pulmón. Eso no deja de ser importante y es así. Pero en una enfermedad desconocida, el saber de qué más maneras se manifiesta es muy, muy importante. En nuestro país, imagino que en otros también, más importante todavía, porque sabemos que ha habido muy poco acceso a las pruebas diagnósticas. Las autoridades, incluso europeas y españolas, nos pedían a los médicos diagnosticar a los pacientes en base a una serie de criterios clínicos, como puede ser la tos, la sensación de que falta el aire, lo que llamamos disnea, la fiebre, etcétera, etcétera. Como sabemos que hay muchísimas enfermedades víricas que se diagnostican por el aspecto que presentan en la piel, que es un órgano tan sencillo que solo con mirarlo puede darnos su lenguaje, puede decirnos esto es una manifestación de este virus y no de otro. Y por otro lado, esto por un lado, pero por otro lado los dermatólogos, según se fue acercando la enfermedad a nosotros, empezamos a darnos cuenta que nos llegaban muchísimas consultas sobre pacientes con enfermedades en la piel. Y nosotros veíamos claramente que había dos grupos. Por un lado, nos llegaban consultas de los médicos, entre ellos dermatólogos, porque todos hemos trabajado en sitios tan intensos de COVID-19 como Madrid, hemos trabajado en salas COVID, todos los especialistas. Entonces, por un lado, pacientes que estaban diagnosticados nos contaban o veíamos que tenían manifestaciones cutáneas. Pero luego, mucho más sorprendente, nos llegaban un montón de consultas sobre lesiones cutáneas en personas que o no tenían ningún síntoma o tenían muy pocos, estaban en su casa, no tenían ningún acceso a las pruebas, etcétera, etcétera. Entonces vimos la urgente necesidad, a pesar de que estábamos como estábamos, que no teníamos tiempo de nada, estábamos los médicos hasta arriba, teníamos necesidad de investigar. O sea, se nos llenaron las redes sociales, los WhatsApps, todo se llenó de casos que nos llegaban. ¿Y qué será esto? ¿Y qué será esto? Coincidiendo
con la pandemia. Entonces necesitábamos saber qué relación realmente tenían estas manifestaciones curiosas que estábamos viendo con la enfermedad. Entonces, pues otra dermatóloga de Barcelona y yo nos liamos la manta en la cabeza a pesar de las dificultades y pues hemos hecho un estudio muy, digamos, maratoniano, porque es un estudio que duró 15 días más 5 días de análisis y de publicación, y hemos descrito 375 casos, que son muchísimos, en el que han colaborado dermatólogos de toda España, muchos de ellos de Andalucía, y hemos podido caracterizar, o sea, hemos podido, digamos, aprender el abecedario, saber cuál es el lenguaje de este virus en la piel, que es un lenguaje como es esta enfermedad. Sabes que es una enfermedad muy variopinta. Sí. Si tiene alguna característica es que son muy diferentes sus manifestaciones y muy diferentes en intensidad. Pues en la piel pasa lo mismo. Entonces hemos conseguido con este estudio establecer 5 patrones clarísimos que cada uno tiene su distinto significado o su distinta asociación a distintas enfermedades. También cada uno tiene una causa distinta que está todavía por estudiar. Aquí estamos, ¿no? Algunos los producirá directamente el virus, otros las medicinas que se entregan para curarlo, otras los producirán las reacciones secundarias que produce nuestra inmunidad para luchar contra el virus. Entonces son manifestaciones que no están producidas directamente por el virus. La verdad es que es un mundo muy apasionante y sí que nos ha servido para orientar muchísimo a enfrentar la epidemia. Eso es. Cristina, ¿y podríamos en este caso entonces, partiendo de este estudio, tener la posibilidad entonces de poder diagnosticar esta enfermedad incluso sin hacer lo que son las típicas pruebas de PCR o pruebas, por ejemplo, serológicas, solamente por las manifestaciones que el virus provoca en la piel y tener una certeza absoluta de que esa persona podía estar afectada? Pues es una pregunta muy interesante, muy pertinente, pero la respuesta es no, de la misma manera que la fiebre, que es un síntoma que es el más frecuente, por sí misma no nos puede dar el diagnóstico de COVID. Siempre, lo que es verdad es que nos ayuda muchísimo a la orientación. Por ejemplo, hay algunos pacientes de nuestra serie, hay un número bastante importante que tienen la PCR positiva y tienen manifestaciones en la piel y ninguna otra cosa. Pues esto es muy importante a la hora de hacer un análisis epidemiológico. Por ejemplo, si imagínate que tú tienes estas manifestaciones, se te solicita la prueba, eres positiva y a lo mejor convives con personas con factores de riesgo, con tus abuelos, con gente mayor. Entonces es muy importante, es un punto más. O sea, en esta enfermedad, en este virus del que hay tantísimos enigmas, tantísimas cosas que no conocemos, el conocer su lenguaje en un órgano tan accesible como es la piel, es el único que puedes decir al paciente, enséñeme su órgano entero, sin cortarle por la mitad ni hacerle una radiografía. Pues es muy orientador, nos ayuda un montón, tanto desde el punto de vista individual de cada persona, como desde el punto de vista epidemiológico, con los cuidados que hay que tener de la gente de alrededor. Claro. Se ha hablado mucho, Cristina, con respecto a este virus, se ha hablado muchísimo de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, se hablaba de la posibilidad de que el virus hubiera podido mutar y haberse creado distintas cepas de este virus. ¿Podría tener alguna relación el hecho de que, por ejemplo, a alguna persona le afecte el virus a nivel, por ejemplo, respiratorio y a otras, por ejemplo, tenga un efecto sobre la piel, riñones, corazón, etcétera, porque el virus tuviera distintos formatos o tuviera una cepa distinta que estuviera afectando a colectivos distintos? ¿O es más bien, digamos, ese problema viene de nosotros mismos? O sea, de las personas que tengan un aspecto genético distinto y acoge al virus en una parte o en otra en función, a lo mejor, pues no sé, de la fortaleza que pueda tener cada parte de nuestro organismo. Pues mi idea es que todas esas cosas son ciertas y ninguna lo es. Y hay un montón de grupos de trabajo y de investigadores estudiando a ver qué importancia tienen los factores genéticos, los factores hormonales, qué importancia tiene la cantidad de virus que hay en el ambiente. Sabes que se habla mucho de por qué han fallecido tanto personal sanitario y por qué hemos enfermado tantísimos de los médicos, pues a lo mejor es porque estamos en contacto con más virus. Son cosas en las que
Es obligatorio pensar, pero tengo que decir que no está demostrado, que sí que hay muchos grupos estudiándolos, pero no se puede saber. Sí que hemos visto en algunas familias, en nuestro estudio, por ejemplo, hay 3 agregaciones familiares. Tenemos varias familias con manifestaciones y en una de las familias había manifestaciones diferentes en la misma piel. Eso hace pensar que, hombre, si lo tienen en la familia, lo propio es que fuera el mismo virus y no de otra mutación diferente. Entonces, por eso no es única verdad. Pues es verdad que puede ser, sí, pero además de todo lo demás, están los factores individuales, los factores de cómo tu inmunidad reacciona, o sea, la inmunidad. Nosotros, los médicos, no solamente los médicos, sino la población general también, sabemos que son las armas que tenemos para defendernos de las amenazas, de los daños que nos quieren hacer. Resulta que en esta enfermedad, igual que está demostrada en otras, por ejemplo en el dengue, resulta que nuestra misma inmunidad se equivoca o se excede y es la que nos mata. Es la que nos provoca muchas de las lesiones. En el caso de la piel también estamos ahora con los estudios moleculares y de biopsias, que no es un estudio tan rápido como el previo, es mucho más lento, pero estoy segura de que muchas de las manifestaciones que estamos viendo las provoca nuestra misma inmunidad. O también las puede producir otros problemas que el virus produce en el organismo. Por ejemplo, se ha hablado mucho, y es absolutamente cierto, de que el virus llega a un momento, cuando está muy avanzada la enfermedad, la COVID-19, que produce problemas de coagulación. Esos problemas, esa síndrome de hipercoagulabilidad, también se manifiesta en la piel, en forma de zonas de necrosis, de lívido, etcétera, etcétera. Entonces, es una constelación de muchas cosas, que todo lo ha generado el mismo virus, pero que produce estas distintas manifestaciones. ¿Qué es lo importante para mí? Es saber cuáles son y cómo podemos sospechar que este caso lo es. Pues la verdad es que es un tema realmente apasionante y que podíamos estar horas y horas hablando con Cristina, porque realmente son cuestiones que están en la mente de todos en estos momentos y en la preocupación de todos. Yo quería hacer una última pregunta a Cristina muy rápidamente, porque sabemos que ella todos los años se dirige con una ONG a la que pertenece y opera en Malawi varias veces al año a las personas de este entorno. El virus en el tercer mundo, Cristina, puede causar estragos, imagino, ¿no? Porque allí la sanidad no es como la nuestra, ni mucho menos, y las personas no están prácticamente protegidas en ningún sentido, no solamente ya a nivel sanitario, sino incluso en cuanto a lo que son las instalaciones, a nivel de sus viviendas, etcétera. Tiene que ser tremendo, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo no pertenezco a ninguna ONG. No. Yo soy una loca que organiza. Eres tú la propia ONG, tú sola. Yo soy la propia ONG, pero ya me siguen 50 dermatólogos. Ajá. Y se están haciendo allí muchas cosas. Sí que es verdad que me apoyan muchas ONGs porque, bueno, la verdad es que hace mucha falta y lo demostramos y entonces gracias a eso salimos adelante. Cuando empezó el coronavirus, bastante antes de que se decretara la alarma, yo pensé en esto que me estás diciendo. Yo salía por la mañana a correr con la perrita y decía, bueno, aquí en Italia estaban colapsados los centros sanitarios. ¿Qué va a pasar allí donde no hay ni centros sanitarios? En la zona donde nosotros vamos, lo más que hay son unos edificios de adobe donde no hay ni siquiera agua corriente ni electricidad. ¿Qué va a suceder? Entonces, desde ese momento organizamos una super campaña que se llama Mask for Life y pues recogimos dinero y pusimos a todo el mundo a fabricar mascarillas cuando aquí en España decían que no hacían falta. Lo siento, que no hacían falta las mascarillas y bueno, pues han hecho 20.000, han cosido 20.000 mascarillas, las llevan poniendo allí, en fin, todo eso es verdad. Por otro lado, parece que hay una susceptibilidad genética, porque no hay una extensión tan tremenda como la que estamos viendo en otros países occidentales. Entonces, pues es verdad que desde el punto de vista de las estructuras, si esto llega allí, es un desastre. La perra que está ladrando es de Sanlúcar. Eso, te iba a decir, porque tenemos es una bodeguera andaluza de Sanlúcar de la Rameda. Se llama manzanilla fina de Sanlúcar de la Rameda. Cristina, pues nada, muchísimas gracias y si te parece seguiremos hablando más adelante de nuevo, porque el tema realmente lo merece y es muy interesante. Yo no me callaría, me tienes que callar. Venga, muchas gracias, muy amable.
Nada. Y enhorabuena por ese estudio, que yo creo que es un Muchas tema gracias. realmente interesante y que nos va a ayudar muchísimo a todos. Sí, es verdad, gracias.